La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Bueno, chicas, el 6 de enero ha iniciado la votación electrónica para los salvadoreños con residencia fuera del país que tienen en su DUI la dirección que no sea de El Salvador. Los que pueden votar lo pueden hacer de modo electrónico, han tenido o van a tener aproximadamente un mes. Hemos conocido de que cerca de 60,000 votos probablemente ya procesados, presidentes y un poco menos para la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su opinión en general? Y quizá después vamos a ir tocando algunas aristas muy específicas de ello, Eugenio. Bueno, cómo no. En primer lugar, yo creo que hay que señalar que es una gran cosa, es algo muy importante y positivo de país, el que El Salvador como nación siga apuntalando el derecho que tienen nuestros compatriotas en el exterior de votar. Y en esto hay que decir de que no es novedad de este gobierno el que voten los salvadoreños desde el exterior, ya que eso desde el periodo del expresidente Mauricio Funes, allá por el año 2012, se sentaron las bases para el voto desde el exterior. Entonces, pues eso no ha sido privativo, podríamos decir, de este gobierno en lograr ese avance. O sea, de ninguna manera. Lo que este gobierno ha hecho es desarrollar junto con el Tribunal Supremo Electoral una nueva metodología que es positiva, y es que por las modernidades de la tecnología, en este caso el voto desde el exterior, se puede ejecutar desde dos plataformas. Uno, desde Internet, y dos, desde el voto electrónico de manera presencial. O sea, es un esquema con dos plataformas, una remota, voto por internet, o sea, remoto, electrónico pero remoto, y un electrónico presencial. En el tema que nos ocupa, que es el voto por internet, la legislación que establecieron señala de que la plataforma debía de mantenerse abierta por 30 días, debe de mantenerse abierta, inició el día 6 de enero a las 0 horas y cerrará esa plataforma con el escrutinio nacional el día 4 de febrero. Entonces, 30 días estará abierta la plataforma. Entonces, insisto, lo positivo es que nuestros compatriotas tendrán la oportunidad de expresar su opinión política por la vía electoral, ejerciendo su derecho por esta manera tecnológica. ¿Cuáles son los problemas? En primer lugar, estamos ante un proceso electoral en el que con mucha premura fue diseñada una ley electoral que no cuenta con el consenso. O sea, en materia electoral, los países democráticos estilan que reformas de gran calado como estas, en primer lugar, pues estén abiertas al escrutinio público, sean reformas que tengan el consenso de las fuerzas políticas, y por lo tanto los propios operadores del sistema, como son los partidos, deben de participar en el diseño de esas políticas. Por otro lado, también los países democráticos estilan que la sociedad civil como tal, dentro de la sociedad civil hay gente calificada, conocedora de este tipo de procedimientos que puede aportar. Por ejemplo, en el caso, yo estuve muy vinculado a esos diseños porque en América Latina tienen voto por internet de manera anticipada México y Panamá, y en ambos casos ellos abrieron sendos espacios para que las fuerzas políticas, las organizaciones de la sociedad civil participaran con sus aportes en el diseño de las normativas y en el seguimiento de la aplicación de las soluciones tecnológicas. En el caso de El Salvador eso no ha ocurrido, o sea, este sistema no ha gozado ni del beneplácito, el concurso de la oposición, de los partidos que tienen representación legislativa, de los partidos que están presentes en la Junta de Vigilancia de Partidos Políticos, que es una figura muy novedosa que tiene nuestro ordenamiento jurídico electoral, y tampoco pues de las organizaciones de la sociedad civil. Ese es un hecho muy cuestionado, ya que fue no solo
una reforma hecha con premura, sino una reforma hecha únicamente a obra y gracia del partido de gobierno y de su bancada legislativa. Entonces, esto es muy delicado porque no es un diseño tecnológico abierto a la opinión de otros actores. Es positivo que el Tribunal Supremo Electoral haya contratado una empresa muy robusta, que es la que está llevando la plataforma. Esta empresa es muy conocedora, pues, o sea, manejó recientemente las 3 elecciones de Argentina, las elecciones de Chile, las 3 elecciones de Colombia, las elecciones de España, y bueno, pues la plataforma de El Salvador realmente es pequeñita en relación a las dimensiones de esos otros procesos. Ahora bien, ¿eso por sí solo puede ser garantía para que todo salga bien? No, no es garantía. ¿Por qué razón? La empresa, con toda su capacidad, ha sido la encargada de desarrollar una plataforma tecnológica que es muy robusta, pero la empresa no es la encargada de determinar quiénes utilizan la plataforma. ¿A qué me quiero referir? La empresa, al crear una plataforma, crea una especie de bus electoral, de autobús electoral, donde pues los electores van a ser trasladados al propósito de emitir el sufragio. Pero la empresa con su plataforma crea el autobús, le pone el conductor, pero esa empresa tecnológica no es la responsable de decidir quiénes se suben y se transportan en el autobús. Esa responsabilidad descansa en 2 actores institucionales. Uno es el Tribunal Supremo Electoral y el otro es el RNPN, el Registro Nacional de Personas Naturales. El RNPN y el tribunal son los encargados de identificar y proporcionar identificación de aquellas personas que son las que son declaradas hábiles para votar. Por lo tanto, quienes votan, pues no es responsabilidad de la empresa, sino del Tribunal Supremo Electoral y del RNPN que los ha documentado. Y ahí hay fallas, hay problemas. Por ejemplo, en el caso del RNPN, hay un problema bien grave que hay que señalar con claridad. El RNPN, por ejemplo, en el año 2019, cuando asume el gobierno el señor Bukele, y es el señor Bukele el que pone el presidente del Registro Nacional de Personas Naturales, en ese año el Registro Nacional de Personas Naturales tenía 350.638 personas duizadas, 350.638. Y en diciembre, que cierra el 5 de diciembre, el registro de deduizados del exterior, ya no habían 350, habían 741.094. 741.094, o sea, el registro ha crecido en más de un 100%, se ha duplicado. Ahora bien, qué bueno que la gente esté identificada y goce de un DUI para poder votar. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que no han habido auditorías para certificar que todos esos DUI hayan sido proporcionados cubriendo todos los flancos de ley. Por ejemplo, hay denuncias de que muchos, miles de esos DUIs han sido proporcionados únicamente ofreciendo fotocopias de partidas de nacimiento de parte de quienes los han solicitado. Bueno, esa es una denuncia muy grave, una presunción muy grave que ameritaría una investigación muy seria y como mínimo ameritaría una auditoría sobre la base de datos del RNPN para poder establecer si todas las personas que tienen un DUI lo han tramitado en debida forma y son los titulares de esa identidad o no, o si hay alteraciones. Entonces, este tema es un tema sumamente delicado porque han sido habilitados para votar, en ese caso al final, 761.000 electores desde el exterior para votar por la plataforma de Internet, 761.000.
Y en definitiva, el riesgo que esta plataforma tiene es que pueda ocurrir lo mismo que ocurrió con la Chivo Wallet. ¿Por qué la comparo con la Chivo Wallet? Porque muchos salvadoreños saben que cuando trataron de crear su billetera digital para aplicar al uso del Bitcoin y estos criptoactivos que el gobierno creó, bueno, ya su identidad había sido vulnerada. Otros habían utilizado esa identidad y estaban utilizando y creando esa billetera y se habían embolsado los $30 que el gobierno les regaló. Pues lo mismo puede ocurrir en materia de identidad. Y por eso aclaro que eso no tiene nada que ver con la empresa que crea la plataforma, porque la empresa lo que crea es el bus, es el medio de transporte electoral. Quien determina quiénes se suben a ese medio de transporte no es la empresa, es el RNPN y el Tribunal Supremo Electoral, y las fallas de ese sistema tienen que ver con que la ley fue hecha con mucha premura, la ley no tuvo todas las garantías del caso, la ley no gozó de los mecanismos de consenso y por lo tanto pues tenemos un sistema que puede ser muy vulnerable. Además, por ejemplo, ha habido otra falla. La otra falla es que se considera que es un grave error dejar tanto tiempo abierta la plataforma. O sea, ellos decidieron que la plataforma por un mes esté abierta. En el caso de México, en el caso de Panamá, el voto desde el exterior estuvo abierto por una semana, que es un periodo más controlable donde se pueden mantener pues bajo control las puertas tecnológicas para evitar un hackeo. Entonces, ese es un riesgo, pues que haya sido demasiado tiempo. Probablemente eso ha ocurrido porque hay otra falla dentro del sistema y es que el tribunal, y eso le consta a ustedes los comunicadores, el tribunal tampoco ha montado una campaña suficientemente robusta para motivar la participación sobre esas plataformas y no solo motivar la participación, también instruir respecto a cómo opera el sistema, porque en este caso, bueno, es una gran cosa que de 761,000, bueno, 60,000 hayan participado ya en los primeros 3, 4 días de aplicación del sistema. El problema es que esa curva no es que se vaya a sostener una participación de 15,000 electores diarios. No, la curva sube, luego va a caer y pues bueno, al final no sabemos cuánto lleguen a votar exactamente, porque también la gente en el exterior ni está debidamente informada, ni se montó en la campaña de motivación en las redes sociales, en los espacios públicos de comunicación. En el caso de Estados Unidos, no es que se tenga que montar en el Washington Post, el New York Times y el CNN, no, es en aquellos medios comunitarios de Estados Unidos que es donde más enlaza la comunidad latina, la comunidad salvadoreña en las redes sociales, porque recordemos que nuestra diáspora, por ejemplo, nuestra diáspora no solo está estructurada con personas con facilidades digitales, no. Hay, por ejemplo, en nuestra diáspora decenas de miles de trabajadores agropecuarios, por ejemplo, que recogen cosechas en Estados Unidos, que no necesariamente vibran con los últimos gritos de la tecnología de los teléfonos más modernos. No, es gente que vive, que trabaja muy duro y que no está pegada a avances tecnológicos, o gente que está vinculada, por ejemplo, a trabajos de jardinería, de mantenimiento, que son gente humilde, gente muy trabajadora, pero que amerita un seguimiento tecnológico, una experticia que amerita que se le den las facilidades de orientación. Entonces yo creo que en realidad no ha habido un diseño adecuado. Luego también tampoco hubo las suficientes pruebas, robustez de pruebas para poder con antelación ejecutar los ensayos necesarios. Hubo únicamente una prueba tecnológica controlada de 400 electores que desde distintos países participaron en el diseño. Entonces, pues esa es una limitación. Bueno, y el tribunal a estas alturas no ha hecho público qué ocurrió con esa prueba, pues qué fallas tuvo en la prueba, porque es normal
que una primera prueba pues no fuera perfecta, tuviera inconveniencias, porque para eso es una prueba, para poder mejorar el sistema. Pero pues no conocemos la comunidad electoral que seguimos detenidamente este tipo de temas, no hemos recibido los insumos para poder decir qué pasó. Y por último, otra observación también, y es que el tribunal y el gobierno no se abrieron al esfuerzo de la comunidad internacional, como ha ocurrido con el resto de países. Por ejemplo, expertos electorales, pudimos contribuir, participar, conocer del proceso que montó México con voto por internet, o el que montó Panamá. O sea, participamos de esos procesos, pero El Salvador de ninguna manera abrió, ni desde la legislatura, para que expertos de la comunidad internacional les asistieran, les apoyaran en un buen diseño de la norma, ni tecnológicamente para recibir el acompañamiento en los procesos de montaje de la plataforma, de ejecución de las pruebas, de desarrollo organizativo de la logística para este propósito. O sea, ha habido mucho hermetismo en ese sentido, no hay mecanismos de observación. El tribunal lo que ha dicho es que, mire, es que no se puede observar porque en el voto por internet los electores votan desde su casa, pues, y un observador no va a ir a la casa a ver cómo votan. Es que no hablamos de la observación tradicional de ir a ver cómo la gente ejerce el voto. No, la observación para este tipo de plataformas es con tecnología. Allí es donde viene el tema, por ejemplo, de las auditorías, de observar las auditorías, de exponer el diseño de las plataformas, de conocer el diseño de los códigos fuentes que dan origen a la estructura de estos sistemas informáticos con que se montan estas plataformas. O sea, ha habido hermetismo y no ha habido acompañamiento internacional, y esto es delicado porque debo de agregar un elemento. Yo asistí a los mecanismos de observación de las elecciones de Ecuador. Ecuador se planteaba como el tercer país que tendría voto por internet. Primero fue México, después fue Panamá, después seguía Ecuador. Y el día de la elección de agosto de Ecuador se les cayó la plataforma. Ecuador decidió no contratar una empresa, con sus propios tecnólogos creó su propia plataforma, pero la plataforma fracasó. Miles de votantes participaron, pero pocos en relación a lo que se esperaba, y la plataforma se cayó. Y en la segunda vuelta electoral de Ecuador, la decisión que tomó la autoridad electoral fue cerrar la parte tecnológica, y los electores desde el exterior en la segunda vuelta votaron en papel, de la manera más tradicional como se vota dentro de los países. O sea, ya no fue ni en maquinitas, ya no fue ni por internet, porque el sistema fracasó, porque de igual manera Ecuador se cerró, no aceptó el acompañamiento internacional, no tuvo las pruebas suficientes del caso. Entonces son experiencias de las cuales se debe de hacer acopio, porque, insisto, pues en América Latina los únicos dos países que hasta hoy habían ensayado este sistema es México y Panamá, que han sido dos experiencias exitosas. Hoy El Salvador puede ser la tercera. Ojalá salgamos bien, a todos nos conviene que esto salga bien, pero pues las experiencias hay que recuperarlas para buscar cómo mejorar el sistema. Y al final, lo más grave es que el gobierno ha tomado una medida política, porque lo que uno se planteará en este caso es: ¿y cuál es la intención con la que el gobierno monta el voto por internet desde el exterior? No solo es la responsabilidad que tiene el tribunal y el gobierno, y hablo del gobierno porque en realidad el tribunal no fue invitado ni al diseño de la ley como correspondía, ni tampoco al diseño del registro electoral de los votantes desde el exterior. Eso lo hizo el gobierno con Cancillería, con la Dirección General de Migración, conformaron registros y con el RNPN, pero el tribunal fue ninguneado. Entonces, por eso señalo que cualquier falla, la responsabilidad será principalmente gubernamental, porque además ellos tomaron la decisión de que esos votos por internet van a ser canalizados
únicamente al departamento de San Salvador y eso altera los números electorales de la circunscripción del departamento de San Salvador. ¿Qué es lo que está pasando? En términos político-electorales, el gobierno sabe que está perdiendo votos en el país por el desgaste de la ejecución de políticas públicas y lo que busca es que con electores del exterior que no viven los problemas que padecemos en el interior, en el país, pues con esos votos, gente desde el exterior que cree que el tren del Pacífico vuela de oriente a occidente, gente desde el exterior que cree que Ciudad Bitcoin brilla en el oriente del país es una realidad, y gente desde el exterior que cree que el glamour de Mis Universo ya hizo de El Salvador la meca turística de América Latina y que esto ya es otra cosa. Entonces, con el voto desde el exterior, políticamente están tratando de compensar la pérdida de votos en El Salvador. Así una primera impresión somera.